En Hechos capítulo 13, en el versículo 16, recordemos que habíamos dejado al apóstol Pablo y a Bernabé en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. Allí los principales de la sinagoga les han invitado a hablar si alguna exhortación tienen para compartirles. Leo lo que ya habíamos visto. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Recuerde, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros, ahora Pablo se incluye con Bernabé, también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, lo dijo así: Os daré las misericordias fieles de David. Entonces Pablo continúa aportando más bases sólidas, muy sólidas, pues es la palabra de Dios dada en el Antiguo Testamento, y también hace referencia a otro salmo, diciendo: por eso dice también en otro salmo, está hablando Pablo sustentando su predicación: No permitirás que tu santo vea corrupción. Eso está en el Salmo 16:10, como habíamos visto, y obviamente Pablo lo está aplicando en este momento al Señor Jesús y no al rey David, que fue el que lo escribió. Porque a la verdad, ahora va a aclararnos, la Escritura uno la puede citar y ella misma es la que se explica. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, hice énfasis y quiero hacerlo nuevamente, en que hemos sido levantados en cada generación, cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios redimidos en nuestra respectiva generación, para que como David en la suya, sirvamos a la nuestra. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, y también quiero aclarar que aquí el servicio es en cuanto a la exposición correcta de la palabra de Dios revelada, de la palabra de Dios escrita, de la palabra de Dios en la Biblia entregada. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, porque
David le dio la gloria al Padre siempre, siempre. Aún en sus momentos más oscuros, en sus equivocaciones más profundas, levantaba los ojos a Dios y acudía a Él. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió. Sabemos que se refiere a su muerte. Y fue reunido con sus padres, los anteriores patriarcas, y vio corrupción, refiriéndose a que todo ser humano que muere, su cuerpo se corrompe. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, ahora Pablo sí se refiere al Señor Jesús, no vio corrupción. Solo Jesús no vio corrupción, porque Dios lo levantó de entre los muertos. Sabed pues esto, varones hermanos. Ahora Pablo va a hacer énfasis a esta audiencia de hace 2000 años, que Dios les está dando otra oportunidad en este momento a ellos. Afortunadamente para algunos hicieron caso. Tristemente para otros no, como lo vamos a ver más adelante. El mensaje del Evangelio siempre causa esa respuesta, positiva y de recepción o negativa y de rotundo rechazo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. Es interesante que el antiguo pacto no ofrecía perdón de pecados. Ahora acá en el nuevo pacto, en cabeza del Señor Jesús, se nos ofrece perdón de pecados, pero recordemos que ahora Pablo se lo está anunciando a aquellos que estaban en la sinagoga, judíos muchos de ellos, prosélitos otros. El mensaje es primero para los de Israel. Y entonces les dice que por medio de él se os anuncia. Miren el enunciado, se os anuncia. No es se os anunció, no es se os anunciará. Estaba hablando con ellos y se lo estaba anunciando a ellos. Perdón de pecados. Pablo no llegó a predicar de añadiduras. No llegó a ofrecer mercados a quien no tenía. No llegó a ofrecer lozanía y juventud a aquellos que los años se les habían ido. No llegó a ofrecer cosas, no llegó a ofrecer vestidos, no llegó a ofrecer añadiduras, permítamelo así. Él fue al grano, al punto. ¿Por qué? Porque es que uno no sabe, las personas que tiene al frente y el Espíritu Santo te indica hablarles, si vas a tener otra oportunidad de volvérselos a decir. Que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, porque recuerden que en Gálatas Pablo nos habla de que era imposible para la ley, por la naturaleza caída del ser humano, en el antiguo pacto, poder justificar mediante los requerimientos de la ley al ser humano caído. No, el nuevo pacto es el único que ofrece nuevo nacimiento. Aquí podemos mirar la profundidad, pero también la claridad con la que Pablo siempre hablaba. En versículos como estos en Hechos de los Apóstoles, en el versículo 39, podemos mirar cómo Pablo logra resumir todos los 6 capítulos de Gálatas en un solo versículo. Y que de todo aquello de que, miren, está ofreciéndole perdón de pecados, y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. En él, ahora me habla no de un qué, sino de la persona de Dios mismo, el Señor Jesús, Dios encarnado. En él es justificado todo aquel que cree. En el nuevo pacto sí tenemos perdón de pecados y justificación, gracias a Dios. Sería muy bueno que de manera juiciosa a este aporte que estamos haciendo hoy con la lectura, tú le agregues una lectura juiciosa de Romanos, sus 16 capítulos, y los 6 de Gálatas. Ahí estamos hablando completamente con el Espíritu Santo, en Romanos y en Gálatas, de lo que es la justificación en Cristo Jesús, de lo que es el perdón de pecados en Cristo Jesús, de lo que es el antiguo pacto y sus limitaciones, y de lo que es el nuevo pacto y sus grandes bendiciones.
Y si a eso quieres agregarle los 13 capítulos de Hebreos, vea, queda como una cuchilla de esas de afeitar bien afiladitas. En Él, en Jesús, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, Pablo está mirándolos a los ojos, a ellos, puesto en pie, que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas. Nuevamente, les ha anunciado, como hemos dicho, el nuevo pacto en Cristo Jesús, pero ahora la reconvención y exhortación que les va a hacer también está fundamentada en el Antiguo Testamento. Mirad pues que no venga sobre vosotros los que está dicho en los profetas, el sinnúmero de advertencias que en el Antiguo Testamento encontramos. Y entonces el hombre se va a Habacuc. Mira la importancia de la renovación de entendimiento para que el Espíritu Santo pueda llenar tu boca con la palabra que Él mismo ha mandado para que la obedezcamos. Mirad, les dice Pablo, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, está citando a Habacuc, porque yo hago una obra en vuestros días. Recuerden que es una obra que está anunciando que se ha cumplido ya en Cristo Jesús. Obra que no creeréis, la advertencia está hecha, si alguien os la contare. También, así como la fe está anunciada en el Antiguo Testamento, la incredulidad también. Y hay personas que participarán de la una o de la otra. Terminó entonces el tiempo en el que Pablo pudo hacer la exposición gracias a la invitación que los mismos principales de la sinagoga le hicieron. Y entonces Lucas nos habla en el versículo 42 diciendo, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, recuerde, los judíos son los destinatarios primarios del mensaje. Me gusta mucho que sea Lucas quien haga este énfasis. Recuerde que Lucas es posiblemente gentil. Su mismo nombre parece indicarlo. Pero él no tiene ningún problema de ego o de orgullo en reconocer que el mensaje es primero para los judíos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. Claro, porque los gentiles, por esa obra preciosa del Espíritu Santo, que ya hemos visto iniciada en el capítulo 10 de este mismo Hechos, empiezan a abrir las vidas al Evangelio, sus vidas. Entonces, los gentiles les rogaron, fueron los que tomaron la iniciativa, que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Lo que pasa es que, como dice una canción, hasta la belleza cansa. Los israelitas habían tenido contacto con la palabra de Dios cada vez que se reunían en la sinagoga, con la lectura de los profetas, con la lectura de la ley. Estaban súper acostumbrados a ella. Sin embargo, que les hablasen de esta manera a los gentiles era completamente nuevo. Y entonces el Espíritu Santo haya cabido en estos corazones gentiles, que son los que ruegan que al día siguiente de reposo, les hablase de estas cosas. Vuelvan a la sinagoga, porfa. Y despedida la congregación, desde luego por parte de los líderes de la sinagoga, el servicio seguramente se había alargado un poco, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Aquí quiero aclarar algo. Cuando hablamos en que en Juan capítulo 1 a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, está refiriéndose inicialmente al pueblo judío que no recibió al Señor Jesús. Pero el hecho de que muchos de ellos no le hayan recibido no significa que muchos de ellos sí le recibieron. Sí significa que muchos de ellos sí le recibieron. Y Lucas, recuerden que en su detalle y en su forma de narrar, estas formas de cuantificar a las personas y a las cosas nos sirven mucho para equilibrar. Porque mire, muchos de los judíos que había allí presentes y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Mi énfasis es en que no fueron pocos, fueron muchos. Quienes hablándoles, o sea, ya Pablo y Bernabé, porque siguieron afuera hablando de las cosas de nuestro buen Señor,
Sí, no es como en algunos templos de la actualidad, no hablo del nuestro jamás, en que los creyentes una vez salen del servicio de adorar a Dios y de escuchar la palabra, empiezan a hablar de cualquier otra cosa como si nada hubiera ocurrido anteriormente. No, esta gente seguía renovando el entendimiento y aunque se había acabado el horario de reunión en la sinagoga, ellos siguieron afuera, en las calles y en los pasillos, hablando y persiguiendo a los apóstoles, a Pablo y a Bernabé, que son nuestros misioneros, a los cuales estamos siguiendo el rastro a través de la narración de Lucas, y entonces ellos les tenían que seguir persuadiendo a que perseveraran en la gracia de Dios. Ahora, ¿con qué persuadían a esta gente para que perseverasen? Pues con la misma palabra del Evangelio. Es que la palabra es muy vasta. La palabra del Señor tiene mucha tela para cortar, aún del mismo pasaje. Quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Sírvate el paréntesis para pensar. Una vez sales de escuchar la palabra, ¿cuál es el tema que a continuación sigues con los que felizmente han compartido contigo el espacio de congregarse? Hablar de negocios, hablar del clima, hablar del partido de fútbol, hablar de la situación caótica del mundo, hablar de la situación política no menos caótica, o te dedicas a seguir rumiando lo que te fue servido a través de la exposición de la palabra. Cierro el paréntesis para no ahondar más. Quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Al siguiente día de reposo, estamos en una narración, se juntó casi toda la ciudad. ¡Qué cosa tan maravillosa! Aquellos que habían escuchado la exposición del apóstol Pablo seguramente fueron al vecino, a la vecina, a su familiar cercano, al lejano, a sus amos, a sus siervos. Ellos no se quedaron callados, de tal manera que lo que hay en esta sinagoga es un avivamiento. Miren, al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. Alguno no pensará, tan exagerado Lucas. No, créame, la cosa era de interés. El siguiente día de reposo, es que recuerden, ponderemos un poco lo que Pablo habló con esta gente en el día de reposo anterior. 1. Perdón de pecados. Imagínense alguien que fuese día a la sinagoga hablando con una vecina o con un vecino, o con un cliente o con una clienta. Fíjate que hay posibilidad de que a uno le perdonen los pecados. Sí, ¿cómo? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Fíjate que hay posibilidad de resucitar después de que uno ha muerto. Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? Fíjate que además de todos los bemoles de la vida y de todo lo que uno ha escuchado por ahí, de lo que hay en el pacto que se le entregó a Moisés, de todo eso podemos ser libres de todas esas esclavitudes a las cuales estábamos nosotros condenados por haber nacido bajo pecado. Sí, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? Gente realmente se interesó en esto. Y claro, al siguiente día de reposo, venga, ¿dónde es que están hablando de esas cosas? Estuvieron toda la semana, suponiendo que es de un día de reposo a otro, de un sábado a otro, si coincidía con el sábado del día de reposo, seguramente porque era la reunión en la sinagoga. Acuérdese vecino, acuérdese vecina, no se vaya a ir para allá sin mí, yo quiero ir. Y allá fueron a dar. Al día siguiente de reposo se juntó casi toda la ciudad. Es que esta gente de Antioquía de Pisidia me llama mucho la atención. Mientras que en Atenas, como vamos a ver más adelante en otro capítulo, la gente solo se interesaba en escuchar o no oír algo nuevo, estos de Antioquía de Pisidia sí se interesaban en escuchar las cosas que realmente podrían traer para ellos algo realmente eterno. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y miren que Pablo no causó a través de la exposición de la palabra un avivamiento por cosas llamadas añadiduras. A los vecinos y vecinas
y al prójimo, estos que habían estado en la sinagoga no fueron diciéndoles, mira, allá están repartiendo plata, allá están repartiendo mercado, están repartiendo ropa nueva, allá están ofreciendo... no, allá en ese lugar están predicando la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios, lleno total en la sinagoga, había gente hasta en las banderas, sensacional. Sin embargo, dice la Escritura, pero viendo los judíos la muchedumbre. Ojo que acá los judíos que se refiere son a los judíos defensores de la religión oficial que por Dios en Cristo Jesús fue derogada. Recuerden que en Hebreos usted va a encontrar que venido el nuevo pacto queda derogado el anterior. Y además, este nuevo pacto, como dice el libro de los Hebreos, nos conviene a todos, judíos y gentiles. El antiguo pacto solo le convenía a los judíos y a uno que otro prosélito. Pero aquí es a toda la humanidad. Porque volvamos al punto, ¿a quién no le interesa que le perdonen los pecados? ¿A quién no le interesa que le den vida eterna después de la muerte? ¿A quién no le interesa? A todo el mundo le interesa. El asunto es que no sabían cómo. Sin embargo, aquí se alborota la religiosidad. Pero bien, es más, recuerden que ya en Juan capítulo 16 hemos venido hablando que vendrían días en que algunos, inclusive matarían a otros por hablar de Jesús, pensando que con eso le hacían un servicio a Dios. Aquí vamos a mirar gente que se interpone a la predicación del Evangelio pensando que le está haciendo un servicio a Dios, siendo fieles y leales al antiguo pacto ya derogado. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. ¿Qué cosa? Pablo y Bernabé, con los que nacieron de nuevo el día de reposo anterior, llenos del Espíritu Santo, pero los que no nacieron de nuevo, llenos de carne, a la N potencia, en una de sus vertientes, los celos religiosos. Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, sin saber que al levantarse contra la palabra de Dios, manifestada en Cristo Jesús y predicada por Pablo y Bernabé, lo que estaban haciendo entonces era blasfemar contra Dios en vez de servirlo. Y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando, me dice Lucas. Qué asunto tan delicado este. Por favor, no lo pasemos por alto. Nuevamente el libro de Hebreos nos habla en su capítulo 3, si mal no recuerdo, que a los israelitas de Números 13 y 14 no les sirvió la palabra enviada por Dios porque no acompañaron el oírla o el escucharla con fe. Es que la fe no solamente emana del que predica, la fe también debe emanar del que escucha. O si no, observe que cuando Pablo y Bernabé realizan un milagro en una ciudad pagana, donde los confundieron con dioses que habían descendido del cielo en forma de hombres, Pablo notó que el hombre que estaba lisiado tenía fe para ser sanado. Hay un juego armoniosamente orquestado por el Espíritu Santo entre el que habla y el que escucha de la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier tema, estamos hablando del tema. Sin embargo, estos contradecían y blasfemaban. Qué delicado este asunto. No lo pasemos por alto. La palabra de Dios no es un cadáver para hacerle una necropsia, para ver qué comió la última vez que estuvo vivo. No, la palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12. Mejor dicho, amigo y amiga, le figuró los 13 capítulos de Hebreos. Contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, miren que no se amilanaron. Denuedo es, no se acobardaron. Denuedo es, estaban seguros de lo que decían. Denuedo es, ellos no dudaban. Denuedo es, ellos iban por esas almas y las iban a cuidar y las iban a defender. Porque ya sabemos que Pablo y Bernabé
cuando se trataba de sus propias vidas, con tal de predicar el evangelio, hasta las menospreciaban. Pero ellos iban por los que sí habían creído y los querían arrancar de las garras nauseabundas de la religión que no les permitía a estos ni perdón de pecados, ni ser libres de todas las tradiciones comunicadas a través de Moisés, ni mucho menos entregarles vida eterna. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a los que los estaban contradiciendo y a los que estaban blasfemando de la palabra predicada: miren qué tranquilidad, porque es que para hablar la verdad no hay que levantar la voz. Pues yo la levanto porque me emociono, pero miren el tono. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Necesario porque ya vimos que el pueblo de Israel figura de primerito en la exposición de la palabra para ver si la reciben. Porque primero la palabra de Dios hay que entregárselas a ellos, y aquí Pablo les está diciendo que en esto fueron diligentes, él y Bernabé. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Porque dígame si no, en toda ciudad hay parque. Ellos no tenían necesidad de haber llegado a la sinagoga, se pudieron haber parado en el parque allá, detrás del carro de paletas, a predicar la palabra de Dios al que pareciera, pero ellos fueron leales y le llevaron la palabra de Dios a los de Israel, que sabían que estaban en la sinagoga. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, es decir, ya que ustedes no se consideran dignos de ella, porque estos blasfemos podrían estar considerando que esa palabra no era digna de ellos. Pero lo que Pablo le está diciendo es: ustedes son los que se están considerando indignos ante ella, porque es la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¡Ay, qué sablazo! Ellos mismos actuaron como sus propios jueces al contradecir y al blasfemar esta palabra por Pablo y por Bernabé predicada. Cuando una persona se levanta ante la exposición clara que tú le das de la palabra, por eso mi énfasis de renovar el entendimiento con las Sagradas Escrituras, para que no le estés hablando babosadas y tonterías y cuentos de viejas a la gente, y entonces la gente se levante y te menosprecie. Por eso es que debemos enfatizar como Pablo y como Bernabé en la palabra, para que cuando la gente menosprecie no sean nuestras ilusiones o pensamientos, sino la palabra misma de Dios que les fue enviada. Tenga mucho cuidado con que llena su mente, por favor. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. ¡Qué desperdicio de estas almas al menospreciar la palabra de Dios! Estas almas le dieron la espalda a Dios, habiéndosele servido en bandeja de plata la exposición correcta de la palabra. Y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Entonces Pablo le dice: he aquí, nos volvemos a los gentiles. Vas a ver que esto se convierte en un modus operandi de los apóstoles. Casi en todos los lugares a los que fueron a las sinagogas, a los pocos días los echaban. Y ellos entonces seguían con los que sí querían creer, tanto judíos como gentiles, pero aquí el énfasis está hecho por Pablo, porque la comisión que el Señor Jesús le dio era precisamente que sería testigo a su pueblo y a los gentiles, en ese orden. He aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Y sabe qué? Una vez dicho esto, lo hicieron. Pero les advierte: ¿sabe por qué vinimos a ustedes primero? Porque así nos ha mandado el Señor. Ya estaba profetizado. El Señor mismo es el espíritu de la profecía. Encontramos que Juan lo dice allá en el libro de Apocalipsis, cuando un ángel le aclara que la profecía toda gira en torno a nuestro Señor Jesús. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Entonces, al igual que el Señor Jesús, Pablo fue primero a los judíos. Pero vamos a mirar, como lo hemos estado viendo en el Evangelio de Juan, que también le lanzaba por ahí sus moneditas a los gentiles. Entonces Pablo toma el mismo ejemplo del Señor Jesús. Te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación
hasta lo último de la tierra. Enfatizo, primero para Israel, como en Isaías 49, o como el Señor Jesús se habló acerca de él en Lucas capítulo 2. Me colaboraría mucho si usted va y lee esos pasajitos. Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¡Ja! Miren que lo que para unos es feo, para otros es bonito. Lo que para unos es amargo, para otros es dulce. Lo que para unos es basura, para los otros es cosa de gran precio. ¿Sabe quién estaba atento? El pueblo gentil. Miren lo que dice. Los gentiles oyendo esto, imagínense la alegría, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Es que en el antiguo pacto, por falta de espacio para los gentiles, no había lugar. Escasamente unas cuantas banquitas en las sinagogas, eso sí se hacían prosélitos y no tenían participación completa de los servicios totales que se les brindaban a los judíos como tal. Y de un momento a otro ser tratados en el nuevo pacto con la delicadeza y la gracia del Espíritu Santo. Dice que los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Estaban gozosos y estaban llenos de admiración por la palabra de Dios. Habían recibido el banquete, la mesa del Señor servida. Eso sí es comer bien. Se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ojo pues, tenga cuidado con lo que ya está pensando. ¿Vio? Es que solo unos pocos se salvan, pensarán unos. ¿Vio? Dios ya sabe que unos son para condenación, otros son para salvación. No, permítame aclarar. Aquí no estamos hablando de preordenación o predestinación. La palabra ordenados aquí para vida eterna, ese ordenados, incluye a los que estaban preparados y dispuestos para recibir el evangelio del reino. Miren que ante la misma cena de la palabra de Dios, servida por Pablo y por Bernabé, unos decidieron comer y otros no. Ahí está el libre albedrío. Mientras que los que rechazaron la palabra no tenían disposición para recibirla, los que la recibieron se alistaron y por eso fueron recibidos para la vida eterna. Así como los de la casa de Cornelio. Acuérdese allá en el capítulo 10. Esta gente cuando Cornelio... Permítame usar el casco de nuestra fe para trasladarnos a la casa de Cornelio. Recordemos, Cornelio está orando. Se le aparece un ángel. Le dice, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han sido escuchadas. Me hace el favor y manda por Simón, apodado Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor, por allá creo que era en Jope. Él te dirá lo que tienes que hacer. Mientras Cornelio envía a los emisarios para que vayan por Pedro y hacen la vuelta, porque eso no era ya la vuelta de la esquina, era varios kilómetros, se demoraban 1 o 2 días, él dijo a sus sirvientes, los que le quedaron, me hace el favor y llama a toda mi familia, por favor que vengan, que los necesito aquí a tal hora, tal día, porque va a venir un hombre a hablarnos de la palabra de Dios porque se me apareció un ángel. Algunos soldados dijeron, señores, nosotros podemos estar. Sí, pueden venir. Algunos sirvientes dijeron, y yo puedo llamar a algunos de mis familiares para que escuchen. Me he dicho, cuando Pedro llegó a esa casa estaba que se le salía a la gente por las ventanas. La invitación estaba hecha. Allí acudieron. Y recordemos el glorioso momento en que Pedro está predicando y el Espíritu Santo desciende sobre ellos y empiezan a hablar nuevas lenguas y entonces Pedro no tiene más que bautizarlos a todos. Bueno, a eso se refiere. Entonces, aquí, volviendo al capítulo que nos atañe, estaban dispuestos para recibir la palabra de Dios y por lo tanto recibieron la vida eterna. Dios quiera, aquí pensando entre nosotros, que muchos de aquellos remisos de este capítulo 13 después hayan recapacitado y hayan permitido que la palabra de Dios hallara cabida en sus vidas. Dios quiera.
y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Ya sabe pues, esto de ordenados aquí es que estaban dispuestos a recibir la palabra. Y la palabra del Señor, dice la Escritura, se difundía por toda aquella provincia. Es decir, se convirtió eso en un polvorín, se diseminaba, se esparcía, era propagada. Pero los judíos, porque recuerden que había gente opositora, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, hermanas, o no sé si llamarlas hermanas, mejor, asistentes mujeres a la sinagoga, muy posicionadas en buen estrato. Estos que no habían recibido la palabra de Dios las asusaron, porque además de no recibir ellos la palabra de Dios para ellos, impedían que otros la escucharan. ¡Qué miedo eso! Y piadosas nuevamente porque eran asistentes fieles a la sinagoga, y distinguidas porque eran adineradas, eran platuditas. Y a los principales de la ciudad, porque también tenían acceso, los principales de la sinagoga, a gente influyente. Ahora, ¿a qué los instigaron? Y dice la Escritura, y levantaron persecución contra Pablo y contra Bernabé. ¡Qué tristeza con T grande! Recuerden que han pasado 2000 años de este hecho, porque lo que Hechos narra son hechos, no son fábulas. ¿Qué pensarán ahora, que ya están entre los que han muerto, acerca de la forma en cómo rechazaron el perdón de sus pecados, el ser libres de todos los requerimientos de la ley de Moisés y la vida eterna? ¿Qué pensarán estos principales de esa ciudad, estas señoras distinguidas y encopetadas y adineradas? ¿Qué pensarán estos principales de la sinagoga que se levantaron contra el apóstol y contra Bernabé? No, pues es que han tenido 2000 años para reflexionar y ya no tienen reversa. Y levantaron persecución contra Pablo y contra Bernabé. Prepárese para ser perseguido si realmente predica la palabra de Dios. Y los expulsaron de sus límites, como si fueran mortecinas o ratas mortecinas que les estaban inoculando alguna enfermedad grave. Rechazaron la salvación. Y dice la Escritura, ellos entonces, Pablo y Bernabé, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Sacudiendo, como fue recomendado por el Señor Jesús en Mateo 10, en Marcos 6, en Lucas 9 y en Lucas 10. ¿Saben qué significaba esto para aquellos judíos que rechazaron la palabra? Es que entre nosotros no tiene como mucho sentido que uno se sacuda el polvo de los pies. Pero el simbolismo de esto es grande. Significaba que Pablo y Bernabé, como judíos, le estaban diciendo a los judíos que habían rechazado la palabra de Dios, que de ahí en adelante los consideraban como paganos, es decir, como gentiles. ¿Qué significado tan grande? Y obedeciendo lo que el Señor Jesús dijo, pues cuando los persigan en una ciudad, váyanse para otra, dice que llegaron a Iconio, una población cerca a Galacia. Pero así como aquellos estaban llenos de celos, de blasfemia, de contradicción, los discípulos que quedaron allí en Antioquía de Pisidia, dice Lucas en este corto capítulo de 52 versículos, en su último versículo, el 52, acerca de ellos lo siguiente. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tanto los que habían creído en la sinagoga como los que después por fuera y los que después creyeron más, porque fueron no pocos, recuerde eso. Y el mismo Pablo y Bernabé, porque no hay mayor gozo que aquel que uno siente cuando ve que la palabra de Dios ha sido recibida completamente. Y estaba hablando de plenitud, o sea, cuando dice estaban llenos, es de la plenitud de Dios, de los dones que de Dios vienen. Y entre ellos resalta el gozo, que es el fruto del Espíritu Santo en una de sus nuevas
9 manifestaciones. Recuerden que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gozo, el gozo que no es un sentimiento ni es una emoción, es un don. Es un don. Y agrega Lucas, y del Espíritu Santo, porque recordemos que el Espíritu Santo es Dios activamente participando en la expansión del Evangelio en todas estas ciudades que hemos empezado a visitar inicialmente con Saulo y Bernabé. O sea, cuando dice llenos del Espíritu Santo es llenos de la presencia misma del Señor, de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, te animo a que no vayas a pensar que esto es una historia que estamos recordando para entretenernos. Dios nos está permitiendo el privilegio de ir al inicio de cómo empezó a expandirse el Evangelio por todas aquellas colonias romanas y fortines romanos a través de todo el imperio, partiendo inicialmente de Jerusalén, en donde arrancamos en el capítulo 1. Ya vamos en el 13. Y por el Espíritu Santo sabemos que han transcurrido 2000 años. Y cómo ese mismo Evangelio, lleno de prodigios, de señales, de poder, pero principalmente para nosotros, como lo ha expresado Pablo en aquella sinagoga, perdón de pecados, libertad de todas las trabas que la ley mosaica colocaba, no solo para judíos, también para gentiles, y vida eterna. Bases fundamentales para la predicación del Evangelio, y es el mismo Evangelio que debemos estar creyendo y predicando hoy en día. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, que es viva y eficaz. Y permite, Señor, que nosotros podamos sentir este ímpetu, este de nuevo, que toda persona llena de gozo y del Espíritu Santo, llenos también de renovación de entendimiento, y lo usemos para transmitir este Evangelio glorioso a otros. A ti, Espíritu Santo, sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.